Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para nadie es un secreto que las buenas películas son como los buenos vinos. Se mejoran con los años. Un buen ejemplo de ello es la película de nuestro invitado de hoy, el realizador peruano Francisco Lombardi, La ciudad y los perros, estrenada en 1985, que abre este miércoles el Festival de Cine Peruano aquí en París. ¿Has visto al jaguar? No. ¿Dónde se habrán metido? 4. ¿Te acuerdas cuál es la ventana? Sí. Sácate la cristina, las caponas y la corbata. No quiero que nadie te vea. Ya sabes, Serrano. ¡Atención! ¡Tarse! ¿Algún problema, profesor? Porque es muy fácil hacerse respetar. ¡Atención! Ustedes son bien sapos, ¿no, cadetes? ¿Y saben lo que hacen los sapos? Igual que las ranas. ¡Saltan! ¡Para, ranas! ¡Un, dos! ¡Vamos a hacer 10 ranas! Muy buenas tardes, Francisco. ¿Qué tal? Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchas gracias. ¿Qué siente Francisco viendo esta versión restaurada de una película que rodaste hace 40 años? Bueno, por un lado, me trae pues muchos recuerdos, ¿no? de esos años. O sea, ha pasado tanto tiempo. Veo a los actores, ahora que hubo la presentación hace un momento, al teniente Gamboa, ¿no? Que es el militar que hoy es un anciano sin cabello, con el cual he estado hace pocos días. El tiempo ha pasado, pero bueno, siento por otro lado una cierta tranquilidad de saber que algo que se hizo hace mucho tiempo sigue teniendo, digamos, presencia. La ciudad de los perros es un caso bien especial porque es una película que continuamente se reestrena, se pasa en televisión, la vuelven a comprar los derechos. La Embajada de Perú, por ejemplo, tiene la copia que continuamente va pasando en diferentes lugares del mundo. Y cuando hacen los críticos hacen el resumen de los años de las películas, mejores películas, siempre La ciudad de los perros tiene lugar, ¿no? Y es una película que hace tanto tiempo que efectivamente sí, esa sensación de haber hecho algo que te va a sobrevivir es grata. Además, el que se haya digitalizado es una garantía de conservación, ¿no? Claro, esa es una cosa fantástica del mundo digital, ¿no? La facilidad, además, con la que se puede hacer. Permite, Francisco, que recuerde que has nacido en la localidad peruana de Tacna en 1949 y que ya el cine te interesaba en la secundaria. Vas a escribir tus primeras críticas de cine muy joven para una revista de la escuela, Cine Estudio, y más tarde para Hablemos de Cine. ¿De dónde sale esa cinefilia? La cinefilia sale en Tacna, cuando yo era un niño. Tacna era una ciudad muy pequeñita, había muy pocas cosas que hacer, muy pocas cosas con las cuales entretenerse. No había nada de lo que hay hoy, evidentemente. Pero al ser una ciudad pequeña, era una ciudad un poco aburrida, entonces para mí el cine, ir al cine, era entrar en un mundo casi mágico, ¿no? Donde veía cosas que evidentemente no existían en mi entorno. Pero además mi madre prefería que yo fuera al cine, como era una ciudad muy tranquila. A partir de los 9, 10 años me iba solo al cine y me iba pues 2, 3 veces a la semana. Entonces, de ver tantas películas y de entrar en esos universos de fantasía, a mí se me ocurría que yo en algún momento tenía que vivir ese mundo y estar metido dentro de eso que estaba en la pantalla, ¿no? Esa fantasía que uno tiene de niño, ¿no? Yo estaré alguna vez dentro de esa pantalla, no sé si en esas letritas que salen al final o tal vez dentro de las imágenes, no sé, pero yo en ese mundo tengo que entrar. Porque, claro, era ese mundo de imaginación. Luego cambió todo, ¿no? Con los años cambió todo. Bueno, fui a estudiar cine, y fui a estudiar cine en una escuela de cine documental, que era bastante diferente a lo que era el mundo de fantasía y de imaginación que yo había... Que fue en Santa Fe, ¿no? En Argentina. En Argentina. ¿Por qué Santa Fe? Fue una casualidad. Yo había ingresado a la universidad en Lima
Y de repente en la revista Hablemos de Cine, que era una revista con la cual yo colaboraba, asistía mucho, le estaban haciendo un día una entrevista a un director de fotografía argentino que había venido a trabajar en una película en Lima y que además era director de la Escuela de Cine de Santa Fe. Entonces, cuando yo me enteré que era director de una escuela de cine, me acerqué y le pregunté si era posible que un estudiante peruano pudiera llegar, y que cuáles eran las condiciones para poder ingresar. Y me dijo, para nosotros sería un orgullo que venga una persona del exterior a la escuela, pues una escuela de cine estatal. No te va a costar nada. Entonces, claro, en realidad la tarea era convencer a mis padres de irme a estudiar cine, que era una actividad desconocida en el Perú, por lo menos a nivel de la producción, ¿no? Casi no se hacía cine en el Perú, entonces mi padre me dijo, ¿pero qué vas a vivir aparte del cine? Dije, no, es que yo quiero hacer películas y vamos a hacer películas en el Perú. Y eso que fue, eso sí, una fantasía, se fue convirtiendo poco a poco en realidad. Fue allí, en Santa Fe, fue allí donde empiezas a tener problemas con los militares, creo, ¿no? Sí, bueno, el país entero tenía... Es el momento en que entra el gobierno de Onganía y empieza la represión en las universidades, cierran la escuela de cine y entonces yo me tengo que regresar a Perú. Pero lo interesante de la escuela de cine de Santa Fe fue que me cambió un poco la imagen que yo tenía del cine, ¿no? Entonces el cine también podía ser un instrumento que reflejara la realidad, también podía ser un instrumento que de alguna manera le mostrara a la gente que va al cine otras realidades que eran mucho más cercanas a la suya que simplemente las películas que se veían en los cines comerciales. Y eso me cambió mucho porque al final de cuentas yo he terminado haciendo un cine de alguna manera parecido a lo que aprendí en la escuela, ¿no? No documentales, pero sí películas muy vinculadas con la realidad. No era por casualidad que los militares cerraban escuelas de cine, ¿no? No, pues como se ve, ¿no? A finales de los 70 ruedas tus primeras películas con mucho éxito de público y de crítica. Desde entonces tu trayectoria ha ido creciendo, especialmente con Gerardo Herrero como productor, ¿no? Un buen realizador necesita un buen productor también. Mi primer productor en realidad fue mi cuñado. Yo tenía un cuñado que tenía mucho dinero, tenía negocios, y yo le trataba de convencer de hacer una empresa de cine, porque como a él le sobraba el dinero, y entonces lo convencí de hacer una pequeña empresa cuando salió una ley de cine, la primera ley de cine que hubo. Y esa ley favorecía mucho hacer cortometrajes. Los cortometrajes se tenían que exhibir en el cine antes de la programación, pequeños cortos de 10 minutos. Entonces lo convencí porque además era un buen negocio, porque tú tomabas una parte de los impuestos del cine para el corto. Lo convencí, le encantó el mundo del cine a mi cuñado y pronto consiguió un socio para hacer una primera película de largometraje que fue un venezolano. Ahí empezó, ese fue mi gran primer productor que se llama José Zavala de Castro. Lamentablemente falleció muy joven, pude hacer solamente 3 películas con él, pero sí él me abrió el camino. Luego, un día estaba yo en mi casa en Lima y aparece un amigo y me dice, mira, ha venido un amigo español que está con la intención de hacer cine. Él quiere ser productor de cine. Y aparece Gerardo Herrero, absolutamente desconocido en ese momento, porque él trabajaba, me acuerdo, en una oficina de Iberia, en la compañía aérea. Y bueno, conversando me dijo, sí, él me gustaría, he visto la película, ¿no? La ciudad de los perros, me gustaría ver la forma de que hagamos algo juntos, y ahí apareció La boca del lobo, que fue la primera película que hice con Gerardo. Y eso fue muy importante. Fue muy importante La ciudad de los perros porque la película fue para Cannes. Y claro, en Cannes ya se pudo vender a muchos países del mundo. Me hice más o menos conocido. Se estrenó en España, tuvo éxito en España la película. Y de ahí es que me conoció Gerardo. Con Gerardo hicimos La boca del lobo, que fue también una película muy comentada en su momento porque tocaba por primera vez el tema del universo de violencia que vivía en Perú en esa época con Sendero Luminoso, ¿no? La aparición de Sendero Luminoso. Pero sí ha sido importante Gerardo porque junto con él y Televisión Española hicimos varias películas seguidas, que fueron las que me dieron los comentarios, lo que tú comentabas hace un momento, o que hemos hablado antes, de la Concha de Plata de San Sebastián, que gané 2 veces, y etcétera, ¿no? O sea, ahí empezó un poco la consolidación, digamos, de mi oficio de cineasta. Es cierto, Francisco, que la novela La ciudad de los perros fue una revelación para ti siendo adolescente ya. Así es.
A ver, yo tenía un padre muy lector, muy frustrado porque él hubiera gustado ser literato y el mundo de los negocios o de la supervivencia lo llevó por otro camino. Pero él siempre tenía libros y me instaba a que yo lea, ¿no? Quería un hijo pues que sea más o menos culto, pero me daba siempre libros un poco farragosos y que tenían que ver poco con mi entorno, con mi vida, ¿no? Y de pronto apareció La Ciudad de los Perros. Y La Ciudad de los Perros fue para mí una revelación total porque contaba historias que yo vivía. O sea, era una película sobre estudiantes, yo era un estudiante. Los protagonistas de la novela caminaban por las calles que yo caminaba y me di cuenta que la literatura sí tenía que ver mucho con la vida y con la realidad que tenía yo al frente, ¿no? Entonces fue una novela que me marcó mucho. ¿Cómo se llamó Mario Vargas Llosa cuando le propones crear un guión y rodar su película? ¿Cómo me acerqué además a él? Sí. Porque yo vivía en esos años en Barranco, muy cerca de un malecón, del malecón que está frente al mar, donde Mario, cuando iba a Lima, que él iba siempre los veranos, él solía caminar y eventualmente trotar un poco, pero él sobre todo caminaba. Entonces yo lo veía y él comenta un día en un diario, hace un comentario elogioso de una película que yo había hecho que se llama Maruja en el infierno, que era una pequeña película, pero que en esa época que casi no había cine en el Perú, coincidió con una venida de Mario. A Mario le gustó la película, lo comentó en un periódico y eso fue para mí el resorte que me llevó a interrumpirlo un día en su caminata. La tarjeta de visita, ¿no? Así es. Magnífica. Y le dije, Mario, mira, sé que has visto la película Maruja en el infierno y que te ha gustado, por eso me acerco. En realidad el sueño de mi vida es poder hacer La Ciudad de los Perros en cine. Podríamos en algún momento, tendrás un minuto para yo explicarte. Y me dijo, bueno, ven a mi casa. Y ahí empezó la historia. Fantástico, ¿no? El mismo Mario Vargas Llosa fue interno en el Colegio Leoncio Prado, como nos lo contó hace unos años en este mismo programa. Escuchémosle. En el Colegio Militar Leoncio Prado, pues, donde el valor supremo era la virilidad, la vocación literaria parecía poco viril, a menos que tuviera una razón de ser funcional. Y entonces mi vocación literaria se volvió bastante funcional. Escribía cartas, por ejemplo, para las enamoradas de mis compañeros, y escribía novelas eróticas, pequeños textos eróticos, que sí parecían justificar la literatura desde una posición más o menos viril. Hay que saber venderse, ¿no? Nos decía Mario. Este programa lo hicimos hace más de 20 años, cuando todavía no era ni premio Nobel, ¿no? ¿Vuestra relación fue fluida durante la construcción del guión? En esta primera, porque yo hice dos adaptaciones de libros de Mario. En esa primera, en La Ciudad de los Perros, él estuvo más participativo. No en el guión, solamente me pidió leer el guión cuando estuviera la adaptación hecha. Me hizo alguna observación, no muy grande, pero alguna observación hizo, o sea, participó levemente, pero sí fue a la filmación. Yo tengo una foto que guardo con mucho cariño de él en medio de la filmación, que estamos los dos juntos mirando una de las escenas. Él sí participó y además fue muy generoso con la película cuando se estrenó, lo cual ayudó mucho, claro, a la promoción de la película. La película, el universo cuartelario de Leoncio Prado es asfixiante, es angustiante. Los padres llevan a sus hijos allí para reformarlos de un cierto modo, ¿no? Sí, claro, yo tenía inclusive un primo, que después se volvió una persona bastante conocida, que lo llevaron ahí porque era muy travieso y en una de las travesuras había sido que se había llevado el auto de su padre un día sábado por la noche con los amigos y de tanto divertirse terminaron estrellados y el auto destruido, ¿no? Entonces, para corregirlo, lo metieron a Leoncio Prado, como era más o menos la costumbre de los padres, ¿sabes? Porque si el hijo estaba desviado hacia las malas costumbres o era indisciplinado, al colegio militar, a que le den castigo ahí. El problema es que no se pueden poner puertas al campo, ¿no? Y eso lo muestras en la novela y en la película, que pasan cosas en el Leoncio Prado también, ¿no? Sí, bueno, lo que en realidad hizo Mario es lo que hacen los chicos que entran ahí y que tienen una naturaleza, digamos, que genera una rebeldía y que hace que vayan por otros caminos, pero esto puede ir por caminos muy malos también, ¿no?
chicos que terminan muy traumatizados, ¿no? Por las costumbres que algunas se ven un poco en la película. Pero en fin, hay un poco de todo. De todas maneras, la escuela militar es como una forma de castigo, ¿no? Y refleja un poco lo que es los valores del mundo militar, ¿no? Que son, pues, o sea, a mí, por ejemplo, me costó trabajo, y me desvío un minuto, haber descubierto una novela hace no mucho tiempo que se llama El miedo del lobo, escrita por un coronel del ejército, que es un muy buen escritor, una cosa muy curiosa, ¿verdad? Y que además es una persona sumamente afable, y tú conversas con él y no te imaginarías que es un militar. Y la última película que yo he hecho, que se llama El corazón del lobo, es justamente una adaptación de la novela de este militar. O sea que hay también militares y militares. Por supuesto. Bueno, en el fondo, Leoncio Prado refleja la sociedad peruana de la época, ¿no? Exactamente. El año pasado, el que fuera primer ministro francés, François Bayrou, se vio envuelto en un escándalo por presuntas agresiones sexuales cometidas en una escuela religiosa en el sur de Francia, en Pétarram, a la que acudieron varios de sus hijos, ¿no? Se ha acabado la ley del silencio. Cada vez es más difícil que ocurran cosas como ocurren en el Leoncio Prado, en tu película. Sí, no? Bueno, las redes sociales, la información, la comunicación ha cambiado tanto que yo creo que ha cambiado todos los aspectos de la vida, ¿no? Empezando por la política, por ejemplo, ¿no? Hoy día empiezan a aparecer pecados que no se conocían de mucha gente. Y también, claro, se hace más... hace poco en Perú hubo un escándalo muy grande con una congresista, y que actualmente es una candidata, además que va a ser seguramente reelegida, por desgracia, que mostró, tiene una especie de sitio de retiro donde recogen niñas que han sido abusadas y que han quedado embarazadas, y entonces ella aparece con estas niñas y con sus bebés en los brazos, aparece públicamente, y eso, bueno, ha sido pues publicitado, y claro, se ha armado un escándalo gigantesco, ¿no? Es moralmente eso era discutible. algo que normalmente estaba oculto, ¿no? Y ese tipo de cosas están pasando hoy, sí. Hablando del reparto de tu película, es impresionante, con Gustavo Bueno, Alberto Isola en primer plano, pero también un montón de jóvenes actores que se han convertido en estrellas, ¿no? Me decías, allí en Perú. Claro, que la película es una película que tiene muchos años, entonces, claro, hay algunos actores. La mayor parte de los más o menos protagonistas se volvieron muy conocidos. Algunos de ellos estupendos actores, algunos de ellos, digamos, primeras figuras, ¿no? Algunos de ellos muertos, ya fallecidos, porque ha pasado muchos años. Pero claro, el que ha sobrevivido a todo es Gustavo Bueno, que es el que hace el Teniente Gamboa, porque él ha sido protagonista de 9 películas mías. De las 19 que tengo, o sea, prácticamente la mitad de las películas están protagonizadas por Gustavo Bueno, y el cine es una maravilla en el sentido de cómo te hace ver la evolución y el paso del tiempo en las personas. Desde ese muchachito joven ahí que da los gritos y que da las órdenes para que todo el mundo haga los ejercicios militares y todo eso, a la persona que soy, que anda en silla de ruedas y que es una persona ya muy anciana, uno puede ver la evolución del paso de la vida sobre esa persona. Es algo impresionante. Es una maravilla, pero también es muy duro, ¿no? También. Es duro, claro. Terrible. Un golpe de realidad. Imagino, Francisco, que en el rodaje tuvo que imponerse una disciplina militar, ¿no? ¿Cómo organizar esas escenas con 50 chicos desfilando? Mira, yo, y esto lo destaqué en el Festival de Málaga reciente cuando me hicieron un homenaje, yo siempre destaco mucho el espíritu colectivo que tiene el cine. O sea, cuando me premiaban a mí, yo decía, quiero compartir esto con tales y tales y tales y tales personas, porque en realidad lo siento así. El cine es una actividad en la cual dependes de muchas cosas. Dependes del que te hace la producción, dependes del director de fotografía, de los asistentes que tienes alrededor, del que hace la dirección de arte, etc. Entonces, para La ciudad de los perros, tuve un estupendo director de arte, tuve un director de fotografía muy bueno. Yo quería una película que privilegiara mucho los grises, que era un poco el mundo ese oscuro, ensombrecido del mundo militar. Y todas esas cosas, claro, están en la película, pero claro, son obra de las personas que me han acompañado en el proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, el cine es pues un fenómeno colectivo. Y en eso, por eso cuando yo veo un film que yo ponía antes así en mi película, ahora no, ahora pongo dirigida por
porque en realidad un film es como si fuera propiedad de uno, o que obra única de uno, ¿no? Y el cine con los años te hace tomar conciencia de que es un trabajo colectivo. Imagino que contaste con algún asesor militar, quizás. Sí, claro, contratamos un par de amigos que eran militares y que nos ayudaron. Inclusive el que hace de asistente de Gamboa, el teniente Guarina, que se ha dicho de paso, es el inventor de una frase que se hizo sumamente popular, es popular, increíble, 40 años después en el Perú, que es cuando el teniente Gamboa le dice a uno de los chicos que lo queda mirando mucho rato, le dice, ¿qué quiere? ¿Quiere una fotografía mía, Calato? Lo que hace reír a todo el mundo, ¿eh? Claro, que se ríe a todo el mundo. Bueno, increíble. Esa frase es del teniente Guarina, porque él había estudiado en el colegio militar y se sabía muchas anécdotas. ¿Ves? Ahí tienes tú otro ejemplo de que el cine es un fenómeno colectivo en la creación, porque esa frase, que ni siquiera es del guión, ni un aporte, es de una persona que estaba en el rodaje y dijo, ¿y qué tal si esto que una vez escuché, mira tú lo que sale? Real como la vida misma, ¿no? Sí. Este miércoles el Festival de Cine Peruano aquí en París abre su edición de este año con La ciudad de los perros. ¿Qué supone para un cineasta como tú estrenar en París? ¿Sigue siendo la ciudad, la capital de la cinefilia mundial, París? Sí, claro. En París es la ciudad del mundo donde se puede ver, para empezar, películas con subtítulos y por lo tanto respetando la lengua original, los tonos de los actores, que es algo que se va perdiendo. Por ejemplo, en Perú ahora casi todos los cines están estrenando películas dobladas al español, que es una cosa que antes no existía en Perú, pero bueno, la gente parece que tiene pereza de leer entonces los subtítulos y se pierden una de las cosas más importantes de una actor, película, que es la voz de los actores y las interpretaciones son absolutamente importantísimas, las voces. Yo recuerdo que por ejemplo, que mi especialidad, por lo menos más comentada, es el trabajo con los actores. Una de las cosas que más trabajo es precisamente los tonos de voz. Y de repente ver tu película doblada me produce escalofríos porque no tiene nada que ver con lo que hemos trabajado con los actores, ¿no? Pero en París las películas se ven con subtítulos y entonces se puede respetar la lengua original y eso es maravilloso, ¿no? Y se ven películas además de todo el mundo, es la capital del cinema, como dicen acá. Francisco, he visto hace poco tu película restaurada y no ha perdido ni un ápice de su actualidad. Quizás con la situación internacional en la que vivimos adquiere más interés todavía, ¿no? Vivimos una época pues especialmente convulsa, ¿no? De mucho autoritarismo, y eso está mucho en la película. Pero es lo que nos ha tocado vivir, lo que nos toca vivir ahora, ¿no? Ahora en Perú vienen las elecciones en una semana, menos de una semana, y el programa es desolador, ¿no? Desolador, porque hablando de autoritarismos, hubo un candidato, el que estaba, afortunadamente ya no, pero que estaba primero en las encuestas, es un imitador de Donald Trump. O sea, lo que podía haber pasado si este señor llegaba, o llega, porque uno nunca sabe con las encuestas en Perú, pero es un país sorprendente en época de elecciones. De repente aparece un candidato que nadie conocía y es elegido presidente de una manera repentina y sorprendente. Bueno, esperemos que no pase algo así este próximo domingo. En fin, pues ya lo saben, este miércoles tienen una cita en el Festival de Cine Peruano aquí en París, en el Cine Lincoln, justo al lado de los Campos Elíseos, para la proyección de La ciudad y los perros, película dirigida por Francisco Lombardi. Muchísimas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros. Que sigan los éxitos. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a David Brockway, porque la radio también es una historia de equipo también, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y saludemos también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Lima, seguro, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y una red que también se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.